Bienvenidos a la actividad de cuidado intensivo. El día de hoy en la actividad del jueves nos corresponde la que llamamos Club del Libro. Quiero darles una corta explicación de lo que significa esta actividad para que tengan claros los alcances. En esta actividad básicamente lo que hacemos es revisión de capítulo del libro. En esta ocasión el doctor Stewart, que es residente fellow de primer año del programa, escogió en el capítulo de Paul Marino, que es el texto que estamos revisando, los capítulos de falla hepática y pancreatitis. Puede ser un poco extenso, pero ya Stewart tiene como instrucciones de darle como un buen resumen. De pronto, Stewart, si vemos que se nos está poniendo muy larga, damos como ahí un pequeño recorte, vamos viendo cómo está funcionando. Y la idea que tengo es que, para que ustedes lo tengan claro los asistentes, que se revisa a profundidad el capítulo del libro. O sea, no se hace revisiones alternas de referencias, ni se hace otro tipo de revisión. O sea, esto no es un estado del arte ni un seminario, sino una revisión de capítulo del libro. Para que tengan claro eso, entonces nos vamos a dedicar básicamente a eso, a los capítulos de este texto. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Stewart. Adelante, Stewart. Sí, profe, muy buenos días. Como comentó el profe, vamos a hacer una presentación. En este momento vamos a hablar de pancreatitis y falla aguda en la actividad que tenemos del Club del Libro, donde vamos a estar revisando el tema de Paul Marino, el libro de la UCI. Buenos días, mi nombre es Stuart Gomes-Pumier, soy médico internista, hago el fellow de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia y vamos a hacer una revisión del libro de Paul Marino, donde habla del capítulo de pancreatitis y falla hepática para hacer la actividad del día de hoy del Club del Libro. Bueno, como les estaba comentando, es del libro de Paul Marino de la cuarta edición, el capítulo 39 de la sección 12, donde habla de pancreatitis y falla hepática. Entonces, aquí el autor, Paul Marino, describe de que la pancreatitis y la falla hepática comparten varias características. Ahí destaca 4 de ellos principalmente. Una de ellas está asociada a lesión orgánica múltiple. Hay patógenos que infectan y esos patógenos generalmente residen en el colon. El manejo principalmente es terapia de soporte y que la mortalidad es elevada en ambas patologías. En cuanto a la pancreatitis aguda, el autor acá describe que es una condición inflamatoria del páncreas que se caracteriza por principalmente dolor abdominal y niveles elevados de enzimas pancreáticas. ¿Cuáles enzimas pancreáticas? Amilasa y lipasa. También describe el autor que hay 2 tipos de pancreatitis. Una de ellas es la pancreatitis edematosa, que es la más común, que es la que más encontramos nosotros en nuestra práctica clínica diaria. Está caracterizada por una inflamación inflamatoria del páncreas, sin compromiso de otros órganos. La presentación clínica generalmente es dolor abdominal, náusea, vómito. Esos generalmente se autolimitan. Tienen una mortalidad menor del 2% y rara vez requiere de UCI. El otro tipo de pancreatitis que describe Paul Marino es la pancreatitis necrotizante, que se presenta en unos 10 a 15% de los casos. Está caracterizada por una destrucción necrótica del páncreas, hay una inflamación sistémica progresiva, lesión inflamatoria que compromete uno o más órganos. La mortalidad de este tipo de pancreatitis puede llegar hasta el 40% y el manejo usualmente requiere de terapia intensiva. En esta tabla que describe Paul Marino, habla principalmente de las causas o etiologías de la pancreatitis aguda. Aquí tenemos las causas más frecuentes y las causas menos frecuentes. En su costado izquierdo, ahí tiene descrito las causas más frecuentes y en el costado derecho las causas menos frecuentes. Habla principalmente de lo que encontramos en la práctica clínica, la pancreatitis asociada a la colelitiasis, el alcohol y la idiopática. Vemos que la colelitiasis corresponde a la mayor causa, el 40%, y menos comunes asociadas al trauma, la hipertrigliceridemia severa, drogas como la furosemida, el ácido valproico, infecciones como citomegalovirus, como el VIH y las vasculitis también están involucradas, pero en un promedio
muy pequeño. En cuanto al diagnóstico, pues como les comenté, está asociado a una elevación de los niveles séricos de enzimas pancreáticas, por lo menos 3 veces el nivel superior, y la evidencia de una pancreatitis mediante la realización de una tomografía contrastada. Las enzimas pancreáticas que generalmente vamos a encontrar, pues como les comenté, amilasa y lipasa, que van a estar generalmente por encima de 3 veces su nivel normal. Entonces, Paul aquí describe las dos enzimas, la amilasa y la lipasa, a tener en cuenta más que todo de que la elevación de la amilasa se presenta 6 a 12 horas posterior del inicio de la pancreatitis y retorna a niveles normales 3 a 5 días, que la sensibilidad de esta amilasa es del 90% con una especificidad del 70% para el diagnóstico. En comparación de la lipasa, que a diferencia de la amilasa, su elevación es de 4 a 8 horas y se mantiene elevado por 8 a 14 días. Tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor que la lipasa, y lo que Paul recomienda es de que se utiliza más la amilasa como medio de diagnóstico que la lipasa que la amilasa. Acá encontramos en diferentes fuentes o condiciones de elevación de la amilasa y la lipasa. Entonces, aquí en el costado derecho, lo que resalta es que la parotiditis, la ruptura ectópica del embarazo, y en el costado derecho el etanol son las causas que más elevan la amilasa y pueden hacer un overlap, pueden superponerse a los niveles o similar a los pancreáticos cuando hay una pancreatitis. Por eso es que Paul describe que la lipasa, en comparación de que también pueden elevar los niveles cuando hay estas entidades patológicas, pero no lo elevan al mismo rango nivel que pudiera confundirse para hacer unos diagnósticos diferenciales. Tomografía computada contrastada, que es la prueba más eficiente para hacer el diagnóstico, nos hace diferenciar entre una pancreatitis edematosa y una pancreatitis necrotizante, y la evaluación de la vesícula y árbol biliar, porque como vimos previamente, la colelitiasis está muy asociada en un porcentaje muy alto en la manifestación de esta patología. Acá en esta imagen que describe el libro, donde podemos ver de que hay una inflamación del páncreas. Si observan en la delimitación de los puntos amarillos, ahí vemos el páncreas, que se ve muy difuso, se ve agrandado, con unos bordes que evidencian una pancreatitis edematosa. Entonces era para describir la imagen, la tomografía, y por eso se lo utiliza la tomografía para hacer el diagnóstico principalmente. Acá, donde ven las flechas blancas, aquí podemos observar en esta tomografía con contraste que a nivel del cuello y del cuerpo del páncreas no capta contraste. Entonces ahí estamos evidenciando que hay necrosis a nivel del páncreas, además del proceso inflamatorio. Entonces lo que quiere demostrar aquí el autor es la importancia de la tomografía computada contrastada para el diagnóstico de la pancreatitis. De ahí el autor entra a describir la pancreatitis severa, que la pancreatitis severa es una pancreatitis aguda necrotizante asociada a una lesión persistente, más de 48 horas, y que este puede comprometer uno o más órganos. Que la causa de la lesión orgánica obedece a una inflamación sistémica progresiva que simula la sepsis y el shock séptico, y que los órganos frecuentemente involucrados es el pulmón, que son pacientes que hacen SDA, riñón, entran en falla renal, y sistema circulatorio, en el cual los pacientes presentan hipotensión y requerimiento de mayor soporte hemodinámico. En cuanto al manejo de la pancreatitis severa, el autor aquí describe que varios puntos que hay que tener en cuenta: monitorización en la unidad, remover la causa precipitante,
proveer de una buena terapia de soporte, alimentación enteral, manejo de las complicaciones intraabdominales, soporte circulatorio con volumen y vasopresores en todo caso que se necesite. El autor también describe, en cuanto a la terapia hídrica, que debe ser agresiva, si son lo que hemos visto o hacemos en nuestra práctica diaria con los pacientes que se presentan con esta identidad y entidades muy similares en cuanto a el manejo, y pues se prefiere cristaloides a razón de 20 mililitros por kilo. Si el paciente no responde o no obtenemos medias deseadas de mayor de 65 mililitros de mercurio, si no tenemos un buen gasto urinario, podemos entrar a utilizar soporte vasopresor, norepinefrina, para obtener estas medidas deseadas. Y el autor acá no recomienda antibióticos en estos casos por varias razones, que él es muy explícito. La primera, porque no reduce la incidencia de infección pancreática. La segunda, porque no hay influencia en la tasa de mortalidad de la pancreatitis. Y la tercera, porque se ha visto que a pesar del antibiótico no ha sido difícil erradicar estas infecciones y conlleva a mayor mortalidad. Soporte nutricional. Acá él enfatiza en el soporte nutricional temprano y el manejo de las complicaciones abdominales. ¿Qué complicaciones abdominales van a presentar? Principalmente infección pancreática y el síndrome de abdomen compartimental. La infección pancreática, ahorita lo vamos a ver en la imagen, cuando hay presencia de pancreatitis necrótica y burbujas de gas a nivel del páncreas, y el tratamiento de elección es quirúrgico, la necrosectomía. Y el síndrome de abdomen compartimental, que es más común de lo que se sospecha clínicamente, se ha reportado una serie de 55% de pacientes con pancreatitis severa, y se debe pensar en él cuando tenemos pacientes con pancreatitis aguda asociada a falla renal o ligúrica. Acá en esta imagen podemos observar nuevamente el páncreas edematizado, un páncreas que está muy comprometido, necrosado, con diferentes áreas de gas en su interior, que es característico de una pancreatitis necrotizante. Además está infectada por las burbujas que encontramos ahí. Después el autor entra a describir lo de la falla hepática. El autor describe de que hay dos tipos de falla hepática aguda y la falla hepática crónica agudizada. En la falla hepática, acá el autor describe que es un deterioro rápido, abrupto de la función hepática, que es de novo, y no hay una enfermedad hepática previa. Es poco común que se presente. La mayoría de los casos obedece a una hepatitis viral o está inducida por drogas. En el caso de Estados Unidos, donde la causa más frecuente es por el abuso o el consumo de paracetamol. En cuanto a la crónica agudizada, pues ya hay una condición ya del hígado, y esta generalmente se agudiza por una infección o hemorragia varicial. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en esta entidad son una inflamación sistémica, leucocitosis, empeoramiento de la citis, una encefalopatía hepática, deterioro de la función renal, y tiene una tasa de mortalidad del 35 al 70%. Complicaciones de la falla hepática: peritonitis bacteriana espontánea, infección del líquido acítico con una evidencia de infección del 10 al 27%, presume generalmente de que se debe a un mecanismo de translocación de patógenos entéricos de la mucosa intestinal, principalmente la E. coli, y 25% de los casos podemos encontrar gérmenes gram positivos. En cuanto a la clínica de la peritonitis bacteriana espontánea, en 50% de los casos vamos a encontrar fiebre y dolor abdominal, y en un tercio de los casos puede pasar de ser asintomático. En cuanto al diagnóstico, siempre que un paciente llegue, que sea cirrótico, con ascitis, que llegue con un cuadro clínico parecido, hay que hacerle paracentesis y medirle el conteo de absoluto de neutrófilos, que debe ser mayor de 250 células por milímetro cúbico, y la indicación
siempre es de iniciar terapia antimicrobiana empírica, porque se ha visto que este mejora rápidamente con los pacientes. El tratamiento principal, cefotaxime, 2 gramos cada 8 horas, y se ha visto de que a pesar de ser muy rápido y de utilizar el antibiótico indicado para estos casos, hay una mortalidad muy alta del 30 al 40%. El 30% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, lo que los conlleva a una complicación que es el síndrome hepatorenal, con una tasa de mortalidad mayor del 50%. Continuando con el manejo de la peritonitis bacteriana espontánea, que el autor recomienda el uso de albúmina, 1.5 gramos por kilo de peso en las primeras 6 horas, y después del tercer día utilizar 1 gramo por kilo. El uso de la albúmina, el autor acá recomienda que está asociado a la disminución de incidencia del síndrome hepatorrenal. Y además recomienda de que el uso de albúmina solamente va a estar cuando haya pacientes de alto riesgo, en esos casos un BUN mayor de 30, creatinina mayor de 1 y bilirrubina mayor de 4 miligramos por decilitro. En cuanto al manejo de la ascitis, el autor recomienda que hay siempre contrarrestar la retención de sodio, el uso de diuréticos súper recomendado, la restricción de ingesta de sal, la paracentesis. Acá el autor recomienda de que uno puede hacer drenajes de hasta 5 litros, que fácilmente sin tener repercusión hemodinámica, y que recomienda que niveles por encima de los 5 litros, iniciar con albúmina 8.5 miligramos por kilo por cada litro removido. Continuando con el manejo, el autor recomienda el uso de espironolactona, 100 miligramos al día, y se puede ir incrementando hasta una dosis máxima de 400, pero no recomienda el uso solo de espironolactona por el riesgo de hipercalemia. Además, utilizar asociado con furosemida, porque se promueve la pérdida de sodio, reduce la hipercalemia, a iniciar con dosis de 40 miligramos e ir aumentando de 40 miligramos hasta un máximo de 160 miligramos. El autor recomienda no usarse solo por menos efectividad que tiene la furosemida en la cirrosis relacionada con ascitis. Entonces, en cuanto a los puntos finales de esta patología, el autor recomienda que no hay una recomendación de un techo de cuánto debe perder el paciente diariamente de peso, a estar midiéndolo, que ese paciente que me dice día a día, que la pérdida de líquidos es permitido hasta que el paciente alcance su peso de base o empiece con una azotemia renal, específicamente cuando el paciente está con creatininas alrededor de 2, pues suspender la terapia diurética y limitar el uso excesivo de diuréticos, porque los pacientes pueden presentar síndrome hepatorrenal. Y cuando llega al síndrome hepatorrenal, ya el paciente, el pronóstico es mucho más pobre. Con respecto al síndrome hepatorrenal, el autor acá hace un bosquejo de descripción del síndrome hepatorrenal. Una falla renal funcional se presenta en pacientes con avanzada cirrosis que se complican con peritonitis bacteriana espontánea, que acá encontramos alteraciones hemodinámicas, principalmente vasodilatación esplánica y vasoconstricción renal, que es lo que complica a estos pacientes. Entonces, acá en esta gráfica podemos evidenciar en el costado derecho los criterios diagnósticos de síndrome hepatorrenal, y en el costado derecho en cuanto al manejo. Dentro de los criterios diagnósticos, pues el paciente cursa con cirrosis, con ascitis, hay una creatinina mayor de 1.5, de que no hay mejoría de la función renal, a pesar de la mención de infusiones de albúmina y diuréticos, no se evidencia shock, no hay uso de drogas nefrotóxicas y no hay un compromiso de parénquima renal como tal. En cuanto al manejo, lo que de primera línea se recomienda la terlipresina, 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas, la albúmina a 1 gramo por kilogramo,
y recomienda los tips. Los tips son los stent intraoperatorio portosistémico transyugular, pero los tips están reservados solamente para los pacientes que no responden farmacológicamente y que son candidatos a trasplante, que sería la tercera opción, y el cuarto opción sería tercera opción sería el trasplante renal. Entonces es más o menos el enfoque terapéutico de manejo de los pacientes con síndrome hepatorrenal. Generalmente el 50% de los pacientes responden con solo el uso de la terlipresina y la albúmina. Ya cuando son refractarios toca utilizar los STIPs o en su defecto el trasplante hepático. Pero como les dije, los TIPS solamente están reservados para pacientes que no responden farmacológicamente y que además son candidatos a trasplante. El otro tema que Paul entra a revisar es de la encefalopatía hepática. Acá el autor describe pues, que la encefalopatía hepática es caracterizada por edema cerebral. Hay una alteración de la esfera mental y el estado de conciencia, que la manifestación predominante es la falla hepática y una injuria aguda que causa esta falla hepática, y el amonio se ha identificado que juega un papel importante en la patogénesis de esta enfermedad. Entonces acá vemos la fisiopatogenia de esta enfermedad, donde hay altos niveles de consumo de amonio. El amonio cruza la barrera hematoencefálica, compromete o llega a donde están los astrocitos. Estos astrocitos utilizan el amonio para utilizarlo como un neurotransmisor. Hay una acumulación de glutamina, se generan fenómenos osmóticos que conllevan a edema cerebral y alteración en la transmisión sináptica. Acá podemos evidenciar los diferentes estadios de encefalopatía hepática. Pues lo encontramos y lo vemos diariamente, que el estadio pues 1, pues hay ligera desatención del paciente y va por los diferentes grados hasta el estadio 4, que los pacientes pueden llegar hasta el coma. En cuanto a la evaluación diagnóstica, hay que excluir otras causas de alteración mental, tener en cuenta siempre la dosificación de drogas y el diagnóstico, pues realizar estudios de neuroimagen, y lo que nos haría hacer el diagnóstico definitivo, mirar los niveles de amonio de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, reducir la carga de amonio, aquí juega un papel importante la lactulosa y los antibióticos no absorbibles. En cuanto a la lactulosa, lo que se recomienda su uso, sabiendo de que tiene dos mecanismos. Uno de ellos erradica los bacilos gram negativos a nivel del lumen intestinal y reduce la absorción de amonio en el tubo intestinal. La dosis inicial es 45 mililitros, luego pasar a 30 mililitros cada 8 a 12 horas, o también se puede hacer en enema, pero lo preferido es la oral. ¿Listo? Entonces, cuando estos pacientes se la administran, se va hasta cuando el paciente presenta diarrea, donde se baja la dosis o se usa concomitante con los antibióticos no absorbibles. En cuanto a los antibióticos no absorbibles, se utilizan para erradicar los organismos productores de amonio. Los dos en el mercado que se encuentran, la neomicina y la rifaximina, principalmente la rifaximina, es la más recomendada, de 1.200 miligramos al día. Se utilizan 400 miligramos cada 8 horas por 10 a 21 días. Soporte nutricional, importantísimo. Restricción hídrica. Y lo que se recomienda para el soporte nutricional de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de día. Entonces, acá el autor concluye haciendo dos observaciones. Uno de ellos es que la alimentación enteral reduce la incidencia de sepsis y falla multiorgánica en pacientes con pancreatitis severa. Entonces, lo que aquí describe, y es lo que está muy debatido, que es la alimentación enteral, que dice que recomienda la alimentación enteral por encima de la parenteral. Y lo segundo, la ocurrencia de que la peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con cirrosis y ascitis es un clásico ejemplo de la translocación bacteriana de la mucosa intestinal
de la mucosa intestinal y cómo eso ha influenciado para que los patógenos entéricos infecten el organismo. Entonces, aquí lo que el autor describe es la importancia del intestino como fuente de infección en los pacientes críticamente enfermos. Entonces, eso es lo que describe el libro de Paul Marino sobre las infecciones abdominales en UCI. Muchas gracias.